Ok, me gustaría escuchar a alguien que haya tomado la palabra de ayer, la tarea, y que la haya hecho, por favor. No voy a decir pasa a esta persona o a esta persona porque no quiero hacer quedar mal a nadie en caso de que no lo haya hecho. Entonces, ¿quién le gustaría, por favor, decirme qué encontró sobre Pablo y Timoteo? Buenos días. Buenos días, Pastor Luis. Ah, Sí, Pastor, ¿quién está hablando? Luis Martínez Jr. Adelante, adelante, amado pastor. Gracias. Sí. No, estoy haciendo algunos recorridos ahí sobre lo que usted dejó, lo que tiene que ver con la relación entre Pablo y Timoteo. Bueno, encontramos que es un vínculo ministerial muy poderoso. Según Hechos 16, del 1 al 5, y Timoteo, 1 Timoteo, perdón, 2 Timoteo 1, del 1 al 7, y Filipenses 2, del 19 al 24, ahí encontramos que hay un vínculo entre Timoteo como un modelo inspirador, donde se desarrollan tres características. Uno, un modelo de discipulado. Dos, una mentoría espiritual. Y en tercer lugar, encontramos donde se revela una paternidad espiritual en su más alto nivel, según 1 Corintios 4:15. Y en cuarto lugar, la colaboración en la obra del Evangelio. Eh, el encuentro entre Pablo y Timoteo, según el contexto histórico que tenemos, Hechos 16, Pablo conoce a Timoteo en su segundo viaje misionero. También vemos que Timoteo era hijo de la mujer judía, creyente, Eunice, y su padre era griego. Su testimonio era bien conocido por los hermanos en Listra e Iconio. También vemos la elección de Timoteo, cuando Pablo lo elige para que lo acompañe en sus inicios de una relación de, de maestro a discípulo. Y Timoteo se circuncida para no ser piedra de tropiezo a los judíos. Esa es la primera connotación que encontramos. La segunda es la relación eh, de discipulado que existe entre Pablo y Timoteo. Pablo es como su mentor, ¿no? Llamado Timoteo, hijo, hijo amado. Ese es el más alto nivel de relación. 1 Timoteo 1:2 lo instruye en la sana doctrina y en el liderazgo eclesial. Le da una confianza y lo envía como su representante a varias iglesias. 1 Corintios 4:17 y Filipenses 2:19. Timoteo, como discípulo fiel, sirve justo a Pablo como un hijo sirve a su padre. Filipenses 2:22. Es un ejemplo de humildad, obediencia y entrega ministerial. Pastor, tenemos, pero vamos a dejar el resto. Tengo bastantes eh, que consulté sobre eso, pero hay ahí para que los otros pastores también compartan. Muchas gracias. Muy bien, excelente foro, excelente análisis. Muy bien. Adelante, Pastor Augusto. Y muy buenos días a todos. Qué bendición poder estar en este lugar. Y la verdad que encontrar donde Pablo habla con Timoteo, donde más se manifiesta es en primera y segunda Timoteo. Timoteo es mencionado en 24 veces en el Nuevo Testamento. Pablo fue un ejemplo para Timoteo increíble.
Y la entrega de Timoteo como discípulo nos habla a nosotros que nada nos puede detener. Ya pues para hablar de tantas citas bíblicas donde están, me llamó la atención algo que es muy importante, donde Timoteo fue la clave en el crecimiento de la iglesia primitiva y participó con Pablo en su segundo viaje misionero y fue alguien que lo recomendó Pablo para que lo escucharan como si fuera el mismo. O sea, se traspasaba, se llevaba el evangelio de una manera sorprendente. Y dos, es que a pesar de los problemas de salud que tenía Timoteo, él le aconseja que tuviera seguridad, segundo, que no bebiera agua, sino vino, y eso me llamó mucho la atención, que él tenía problemas de estómago, y eso no lo detuvo para llevar el evangelio. Y le dijo que tomara vino para que es muy digestivo y muy bueno. Entonces, en Timoteo 1:2, en Timoteo 4:12, en Timoteo 2:1-9, en Romanos 16:21, Hechos 16:3, Primera Corintios 4:17, y en muchas partes. Pero lo que resumo es la entrega para llevar el evangelio y el conocimiento camino de salvación. Ese es mi forma. Amén, 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 amén. Muy bien. Bueno, ayer fue una clase, creo que es una clase que es muy importante para nuestra parte personal como ministros, porque el entrenamiento que Pablo dio a Timoteo fue un entrenamiento continuo, ¿sí? Fue una corriente continua. Y yo creo que ahí es donde está el éxito de uno como discípulo para poder traspasar el pacto. Ahora, Pablo hizo lo mismo que Ananías hizo con él. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 4, nos vamos a dar cuenta que Pablo da testimonio de lo que él recibió de Ananías, y lo más importante que recibió Ananías fue el fundamento, el Evangelio de Cristo. Leámoslo, por favor. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, la manera en que Pablo levanta a Timoteo como discípulo es enseñándole, grabándole, enraizándole y naturalizándole el evangelio, porque eso fue lo mismo que Ananías hizo con Pablo, ¿sí? Anoche estábamos sentados con el pastor Paul, que está aquí ya en Perú y va a estar en Colombia con nosotros. Es un gran hombre de Dios. Él decía estas palabras, y yo quiero que esto lo reciban con cariño, no que lo tomen, es que así son los coreanos o así son, no tiene que ver con coreanos, tiene que ver con colombianos, tiene que ver con la cultura del reino. El pastor Paul nos decía, al pastor Cristian y a mí, Andrés y Cristian, si ustedes levantan 100 discípulos, 100 discípulos, que usted solamente, dice así, que ustedes solamente con un chasquido, así, ¿me están viendo? Levanten la mano si me están escuchando bien. Ok, así, que ustedes hagan así, vengan, y esos 100 vienen, dice, esos son discípulos. Entonces él dice, yo en este momento, dice él, yo en este momento tengo 100 discípulos que ellos, no importa la hora donde esté, no importa la hora, no importa la situación, yo solamente les digo, vengan y vienen. Y dice, y detrás de esos 100 discípulos hay 400 personas que si yo les digo, vamos a hacer esto, todos corren. Entonces, detrás de esos
400, hay otros 500 más que están aprendiendo exactamente a hacer lo mismo. Entonces decía, pero no es como tal la orden, no es como tal la orden la que ellos obedecen. O sea, no es, el tema no es, lo hago porque me dice venga, no, sino el contenido, el contenido. Y dijo, para levantar estos discípulos se me llevó aproximadamente 6 años. Y fue grabándoles, enraizándoles y naturalizándoles solo el Evangelio, solo el Evangelio. Y dice, ellos no me siguen porque yo predique bonito, o ellos no me siguen porque cosas así. Ellos me siguen porque han encontrado en el Evangelio la respuesta más grande de sus vidas. Y ellos se deben al Evangelio, ellos aman el Evangelio, ellos quieren llevar el Evangelio porque se les grabó el Evangelio y se les volvió parte de su naturaleza. Entonces, el entrenamiento que Pablo le dio a Timoteo fue el mismo entrenamiento que Jesús le dio a sus discípulos. Fue el mismo entrenamiento. El entrenamiento que Jesús le dio a sus discípulos fue un entrenamiento de una corriente continua, continua. Por eso el Señor Jesucristo, de tanto que ellos escuchaban el Evangelio y se les grababa y se les enraizaba, el Señor Jesucristo le decía a Pedro, vaya y saca un pescado y pague los impuestos. Y Pedro lo hacía. Hasta eso hacía por causa del Evangelio. Le decía a los discípulos, vayan y listan la cena en tal parte, en aquella casa. Si dicen algo, díganle que soy yo. Ellos lo hacían por causa del Evangelio. Alistaban las mesas, servían los platos, limpiaban, hacían todo por causa del Evangelio. Entonces, el punto aquí no es que la persona haga algo, sino que el punto aquí es por qué lo hace. ¿Qué lo inspira a hacerlo? ¿Qué lo inspira a servir la mesa? ¿Qué lo inspira a hacer lo que tiene que hacer? ¿Sí? Anoche me confrontaba una pregunta que me hacían, bueno, nos hacían unas preguntas tremendas y nos decían, pastores, ustedes, ¿en quién pueden confiar dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, que ustedes vean que van a estar cuando nadie más está, que van a llegar cuando nadie más llega, que los van a seguir con el mismo corazón de ustedes, que están dispuestos a dejar de la misma manera que ustedes dejaron muchas cosas. Entonces, nos llevaba como a hacer un análisis a ver cuántas personas realmente tienen un respeto, primero, por el Evangelio. Segundo, que tienen el mismo corazón. Tercero, que caminan de la misma manera que uno hace las cosas y que tienen exactamente lo mismo en todo. ¿Sí? Y lo que más me impactaba, esas palabras, cuando las escuchaba con mucha concentración y decía, esto no tiene nada que ver con la cultura coreana. Quiero que se quiten eso de la mente, porque nosotros vivimos en una cultura coreana y no todos son como nosotros. Esto tiene que ver es con el Evangelio, tiene que ver con el corazón que nosotros tenemos por el deseo de Dios. Y si hay algo que nos une, es el Evangelio. Si hay algo que nos hace mover, es el Evangelio. Si hay algo que nos hace invertir, es el Evangelio. Si hay algo que nos hace caminar, es el Evangelio. Entonces, Jesús, todos los días, Mateo capítulo 4, versículo 23, vamos a leerlo, por favor, y ustedes se van a dar cuenta que el entrenamiento del Señor Jesucristo fue un entrenamiento intensivo, fue un entrenamiento continuo y fue una corriente que no paraba. Amén. Mateo. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Entonces, Jesús los llama, Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, Jesús los llama para que anden con él, para enseñarles,
para mostrarles la corriente continua, ¿sí? Y el entrenamiento que Jesús le dio a sus discípulos fue un entrenamiento presencial. Veámoslo, por favor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, quien puso por sobrenombre Pedro. ¿Sigo? Hasta ahí. Entonces, el entrenamiento de Jesús con sus discípulos fue llamarlos para que anduviesen con él. Entonces, al ver a Jesús, podían aprender visualmente, visualmente. Eh, la mayoría de personas a nivel mundial han aprendido audiblemente, audiblemente. Hasta el entrenamiento que tuvo Job también fue un entrenamiento audiblemente y no visualmente. Por eso fue que cuando Job estuvo pasando el proceso que Dios mismo empezó a entrenarlo, Dios mismo empezó a entrenarlo, Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces el entrenamiento de Job fue un entrenamiento audiblemente, que alguien más le habló, pero de pronto no le mostraron cómo era, ¿sí? Y Dios tuvo que mostrarle, él mismo tuvo que mostrarle las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Allí mismo Jesucristo vino a la tierra y Dios mismo tuvo que audiblemente y visiblemente mostrarle a sus discípulos lo que ellos tenían que hacer, a qué se tenían que aferrar, cuál debía ser su corazón, en qué era lo que tenían que estar enfocados, por qué debían dar la vida realmente. Muchos dan la vida por su trabajo, muchos dan la vida por una carrera, muchos, está bien estudiar, no estoy en contra del estudio, todo lo contrario. Somos cumbre espiritual y somos cumbre financiera y somos cumbre en todas las áreas. Muchos dan la vida por cosas materiales, pero estos discípulos que Jesús entrenó, aprendieron a dar la vida por el Evangelio, hasta tal punto que decían, ya no vivo yo. Hasta tal punto que el apóstol Pablo decía, lo que ahora vivo, ¿sí? Lo vivo en Cristo. Es decir, ya no vivo para mí mismo, ya no pienso ni siquiera en aquellas cosas a las cuales me aferraba. Ya el dinero para mí no es una prioridad, sino que eso ya es allá el último lugar. Ya mis cosas personales realmente no son una prioridad, sino la prioridad es Cristo. Y entonces Jesús, en el entrenamiento que le dio a sus discípulos todos los días, les enseñaba primero lo que yo hago, primero lo que yo hago. Presten mucha atención, eran pescadores, eran galileos. Y les decía, primero lo que yo hago. En la mañana se levantaban y primero lo que yo hago. En la tarde, en la noche, primero lo que yo hago. Entonces, el entrenamiento del Señor Jesucristo fue mostrarles que primero es su obra en todo tiempo y en todo momento. Primero es su deseo. Primero es la salvación de las almas. Primero es el Evangelio. Ese fue el entrenamiento que Jesús le dio a sus discípulos, pero lo hizo visiblemente. Entonces, no podemos esperar que las personas pongan como primer lugar a Dios si nosotros, por ejemplo, si yo como pastor no le doy el primer lugar a Dios. ¿Sí? Las personas observan como los discípulos observaban a Jesucristo. Jesucristo pasó momentos muy duros, por ejemplo. Jesucristo pasó momentos donde hubo mucha tensión que buscaban para matarlo. Los discípulos observaban eso. Los discípulos veían que Jesús, por ejemplo, los lleva a un entrenamiento con la mujer samaritana, ¿sí? Y les dice, ellos estaban preocupados por la comida. Señor, ¿tienes hambre? ¿Te traemos algo de comer? Le dijeron al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, pues realmente no estaba poniendo su atención en la comida. El estándar de ellos, la preocupación de ellos era la comida, era tener el estómago lleno, ¿sí? Era estar complacidos ellos mismos. Pero el Señor Jesucristo ahí les da una enseñanza y les dice, mi comida es que yo haga la voluntad
de aquel que me envió. Es decir, que lo que alimentaba a Jesús, no era la comida terrenal. Para él eso era algo que no era prioritario. Para él el alimento más importante que lo impulsaba, el alimento que le encendía los motores, el alimento que realmente le hacía sentir mucha felicidad en su forma humana, era las almas, llevar el evangelio, priorizar la voluntad del Padre, priorizar lo que el Padre le mandó a hacer. Entonces, el entrenamiento del Señor Jesucristo, si lo llamáramos en una sola palabra, una sola definición, el entrenamiento del Señor Jesucristo fue este. Y quiero que esto lo grabemos en nuestro corazón, porque esto fue algo que Dios lo habló a mi vida anoche tan claramente. El entrenamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos fue enseñarles a priorizar siempre la obra de Dios, a priorizar siempre el deseo de Dios, a priorizar siempre lo que Dios manda por encima aún de nuestra familia, por encima aún de nuestros hijos, por encima aún de las personas que amamos, por encima del dinero, por encima de los materiales, por encima de cualquier cosa. Por eso Jesús, otro entrenamiento que les da y les dice, el que ama a padre, madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué le está diciendo ahí? Prioricen, prioricen. Y les está diciendo, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Otra vez, prioricen, prioridad. Prioridad. ¿Quién está primero? ¿Quién está primero? ¿Quién está primero? En el mundo siempre nos enseñaron que hay otras cosas que son primero. Entonces, Cristo nos está dando un entrenamiento muy diferente. Cuando el Señor habla, priorizar, priorizar, primero yo, Andrés, primero yo que tu familia, primero yo que tus hermanos, primero yo que tus sueños, primero yo que todas las cosas. Entonces, ahí viene la conclusión, un versículo que dice, para gloria mía los he creado. Para gloria mía los he creado, para gloria mía los hice. Es decir, de que ahí se cumple algo muy importante y es de que Él nos permitió nacer en esta tierra con ese propósito, que lo prioricemos, que realmente lo pongamos en primer lugar, que demos todo por lo que Él nos llamó y por lo que Él nos escogió. Nos dio la economía para darlo todo por el Evangelio. Nos dio la salud para darnos todo por el Evangelio. Nos dio la inteligencia, la sabiduría para darlo todo por el Evangelio. Pero a veces, ¿qué error cometemos? La economía no la usamos toda para el Evangelio con la fuerza que Él quiere. Y por eso es que la economía no fluye, porque no la usamos para evangelizar. Y nos dio la inteligencia y la usamos de pronto para otras cosas. La sabiduría la usamos para otras cosas. Los talentos los usamos para otras cosas. Entonces, Jesús les enseñó, prioricen. ¿Qué está primero? A los discípulos les sucede lo mismo que le sucedió a Abraham. Dios habló a Abraham y le dijo, vete de tu casa, vete de tu tierra. Es decir, de lo que él estaba apegado, de lo que él estaba apegado. Es el mensaje núcleo de ese llamado. De lo que él estaba apegado, los saca de allí. De lo que él tenía enraizado, grabado y era su naturaleza, los saca de allí. ¿Y qué le dice? Vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Entonces le enseñó a priorizar la orden antes que a su familia, antes que a sus conocidos, antes que sus propias cosas. Le dijo prácticamente, ese mensaje núcleo de ahí es, obedece mi palabra, haz lo que te mando, solo hazlo, no importa hacia dónde vas, no importa qué va a pasar, solo hazlo. Entonces el entrenamiento que Dios le dio a Abraham fue aférrate a mi palabra, prioriza mi palabra. ¿Y qué sucedió? Pues vino todo lo que tenía que venir. Entonces, Dios le enseña a Abraham, prioriza mi palabra, aférrate a mi palabra, y después Dios, en Juan capítulo 1, versículo 1, dice que estaba allí el verbo, la palabra, y el versículo 14 dice, y ese verbo se hizo carne, es decir, esa misma palabra vino a la tierra, esa misma palabra que le hablaba a Abraham, vino y se hizo carne, vino a la tierra y llamó a los discípulos para que aprendieran a aferrarse a la palabra, a priorizar la palabra.
a no negarse a la palabra, a seguir la palabra. Por eso el éxito de un discípulo es hallar gracia en el mensaje del púlpito. Ese es el éxito de un discípulo, hallar gracia en el mensaje del púlpito. El mensaje del púlpito es la corriente de la palabra de Dios. El mensaje del púlpito es vivir de acuerdo a la palabra. El mensaje del púlpito es seguir a Jesucristo en la semana, es seguir a Jesucristo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y otra vez el Señor Jesucristo nos da ahí en cada servicio y vivimos de acuerdo a la palabra. Pero desde el mensaje del púlpito las personas tienen que recibir gracia para que se aferren a la palabra. ¿Qué recibían los discípulos con el Señor? Recibían mucha gracia, se aferraban a su palabra, lo seguían, lo observaban, lo analizaban y recibían mucha gracia de andar con él. Entonces, cuando Pablo da ese entrenamiento también a Timoteo, le enseñó a aferrarse al evangelio, a aferrarse a la palabra. Y por causa de que se aferraba al evangelio y a la palabra, Pablo le decía, vaya, y él va. Venga, y él viene. No era por causa de la orden, no era por causa de la orden, era por causa de la palabra, era por causa del evangelio, era por causa del deseo de Dios que ellos se aferraban. Por eso una persona que está concluida en el evangelio, pues es una persona que no le cuesta aferrarse. Una persona que está concluida en el evangelio siempre quiere estar en la obra, siempre quiere apoyar, siempre quiere participar, organiza sus tiempos, hace todo lo que tenga que hacer para poder estar siempre ahí. Y algunos inclusive hasta dejan todo para poder seguir al Señor Jesucristo. Anoche también hablaban una palabra y decían, pastor, un hombre que es llamado por Dios y que encuentra las respuestas en Cristo y que tiene un ministerio, pues tiene que tener la respuesta de él solo. Es decir, de que no haga el ministerio porque le ofrecieron darle un dinero mensual. Dice, esas son cosas que vienen en algunos lugares y esas son cosas que en otros lugares no vienen, dependiendo la economía de la iglesia, dependiendo la economía del lugar donde pertenece. Pero la respuesta más grande es la que halló Isaías, que no la calculó. En Isaías capítulo 6, Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces el Señor pregunta y dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y Isaías dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces tenía una respuesta personal. Ni siquiera fue Dios diciéndole, Isaías, tú tienes que ir. No, fue Dios preguntando. ¿Te das cuenta lo lindo que Dios permite inclusive ese proceso? Es Dios preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Sí? Y Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que Isaías tiene una respuesta personal, absoluta, una respuesta del reino. No necesitaba que le pagaran, no necesitaba ser motivado por dinero, no necesitaba ser motivado por una posición, no necesitaba ser motivado por nada, sino que lo único que lo motivaba a él era la voz de Dios. Por eso cuando la escuchó, ¿a quién enviaré? Él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Fue motivado por el deseo de Dios. Fue motivado por lo que Dios anhelaba. Fue motivado por lo que Dios quería. ¿Sí? Ahora, si ustedes ven Isaías en el capítulo 7, versículo 14, Isaías muestra que ya entendía el evangelio y él ya sabía que nacería un niño de una virgen, ¿sí? Y que su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías tenía tan grabado y enraizado el evangelio en su vida que en Isaías 53 empieza a describir todo lo concerniente a lo que el Mesías tenía que pasar en la tierra, ¿sí? Cómo él tenía que llevar nuestros pecados, cómo iba a llevar nuestros dolores, cómo iba a pagar por nuestras iniquidades y por todas estas cosas. Y Isaías entendía que a través de Cristo se resplandecería el evangelio hasta lo último de la tierra y en todas las naciones, como dice Isaías capítulo 60, ¿sí? Isaías también entendía, como dice Isaías 61, 1 al 3,
que Jesucristo era el ungido, el que venía a liberar las personas que estaban oprimidas por el diablo, venía a liberar a las personas que realmente estaban allí esclavos por Satanás, que tenían los 3 problemas fundamentales, que vivían esa desgracia de los 6 problemas del no creyente y que estaban aferrados era a las falsas filosofías, a las buenas obras, pensando que eso los salvaba y a muchas cosas más y a las falsas religiones. Entonces Isaías tenía muy claro el mensaje y él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Es una persona que tiene claridad del evangelio, como Jesús se lo enseñó a sus discípulos. Es una persona que inclusive sigue la corriente aunque uno no esté. Esto es importantísimo. Aunque uno no esté, ellos siguen la corriente. ¿Por qué? Porque como tienen el evangelio y tienen el Espíritu Santo, es imposible parar. Por ejemplo, cada vez que yo salgo de viaje, allí se puede verificar quiénes realmente tienen el evangelio. ¿Por qué? Porque siguen. Entonces, el éxito es de que si hay discípulos que tienen el evangelio y lo tienen bien organizado, la iglesia no tiene que disminuir. Todo lo contrario, la iglesia tiene que crecer. Tiene que crecer. ¿Por qué? Porque un discípulo que tiene el evangelio bien organizado y que ha encontrado la respuesta en el evangelio es un discípulo que sigue. Es una corriente continua. Una corriente continua, como Jesús con sus discípulos. Jesús fue al cielo, pero como les dejó grabado, enraizado y naturalizado el evangelio, ¿qué sucedió? No podemos parar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué estaban diciendo allí también? No podemos dejar de hacer tampoco lo que el Señor Jesucristo hacía. Tenían grabado el evangelio de Cristo, naturalizado el evangelio de Cristo. Eran personas que cuando Jesús llamó tenían muchos problemas mentales. Pedro tenía problemas mentales, por eso era agresivo. Pedro y los discípulos tenían problemas de posiciones, por eso se peleaban entre ellos. Todos peleaban de quién sería el primero. Tenían esas discusiones. Ellos tenían problemas también de incredulidad, siguiendo a Jesús, y por eso le preguntaban al Señor Jesucristo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿qué nos vas a dar? Entonces tenían un problema de interés personal. ¿Qué nos vas a dar? Nosotros te hemos seguido. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? No pensaban en el reino, sino que pensaban era en una parte monetaria. Ellos tenían problemas de miedo también, problemas de mucho miedo. Sí, aunque en sus momentos eran fuertes, en sus momentos eran agresivos, en sus momentos eran impulsivos. Señor, si quieres que yo camine sobre el agua, dame la orden y yo voy. Ven, le dijo el Señor, y se hundían, porque tenían todavía muchas cosas por solucionar en su corazón y en su vida personal. Tenían, los intereses de ellos eran terrenales, no eran celestiales. Por eso Jesús exhorta allí a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Ellos también tenían problemas de enfoque. Pablo dijo, pongan sus ojos en Jesús, y cuando llevó a los discípulos al monte de la transfiguración, pues ellos realmente se emocionaron no de ver a Jesús, sino de ver a Elías y de ver a Jeremías, de ver a Elías y de ver a Moisés, y pues prácticamente allí estaban como mostrando que Cristo para ellos era un relleno más, ¿sí? Es decir, de que, bueno, Elías, Moisés, quedémonos acá, buenos para nosotros que estemos acá, hagamos 3 enramadas y una para ti también, Señor. Entonces, allí aprendieron esa lección también. Ellos que decía que lo daban todo y que estaban dispuestos a morir por Cristo, pues prácticamente el Señor les estaba dando allí un mensaje a Pedro y a los demás acerca del gallo, ¿sí? ¿Cuál fue el mensaje del gallo? El mensaje del gallo es que el gallo le obedeció a Cristo, ¿sí? Y Cristo dijo, es que antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. El gallo cantó por orden de Dios. El gallo hizo lo que Dios le mandó. Pero en cambio Pedro, que Jesús le dijo,
me vas a negar 3 veces, decía, no, yo no te negaré. Es decir, que no le creía, no le creía, no se aferraba a la palabra. Jesús le decía, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y Pedro era, no. Oye, el gallo sí se aferraba a la palabra de Dios, ¿sí? Obedecía la orden de Dios, pero Pedro no la obedecía. Pedro simplemente contendía con la palabra. Pedro constantemente analizaba, Jesús le hablaba, me vas a negar 3 veces, y Pedro decía, no, 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 yo no te voy a negar, yo no te voy a negar, porque no dejaba que la palabra de Cristo tomara lugar en él. Entonces contendía con la palabra, Dios estaba hablando con él, era Emmanuel, era Jesucristo con él, era hablándole a ellos, el mismo Dios que vino a la tierra, el mismo verbo, ¿sí? Le hablaba a Pedro, y Pedro simplemente parecía como en el huerto cuando Adán y Eva cayeron en pecado, antes de caer en pecado. ¿Qué decía Dios? Coman de todo árbol del huerto. ¿Y qué decía Satanás? Con que Dios os ha dicho no coman de todo árbol del huerto. O sea, como que estaba todavía con esa naturaleza diabólica, esa naturaleza terrenal, ¿sí? Estaba cambiando. Pero el entrenamiento del Señor Jesucristo fue mostrarle a través de la palabra, Pedro, me vas a negar. Y Pedro decía, no te voy a negar. Pedro, ¿me vas a negar antes de que el gallo cante? No, Señor, yo no te voy a negar antes de que el gallo cante. Yo voy a dar la vida por ti. Entonces, Pedro también tenía orgullo, porque él creía que haciendo o diciendo o pensando sus propias cosas, él todo lo tenía solucionado. Pero Cristo le estaba enseñando su corazón por medio de solamente órdenes tan concretas, órdenes que iban a suceder. ¿Cómo esto es algo tremendo? Jesús sabía lo que iba a pasar, y ni aún así Pedro se aferró a lo que Jesús sabía que iba a pasar. Entonces, el entrenamiento de un discípulo es un entrenamiento continuo y es una corriente, la cual ellos mostraban. Lo mismo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene ese encuentro con Timoteo, tiene esa pelea con los fariseos de que la salvación, pero sin la circuncisión, y hay una contienda fuerte, y después le dice a Timoteo, Timoteo, te vas a tener que circuncidar porque vamos a entrar a un pueblo, ¿sí? A un lugar donde allí la fe de ellos es muy débil, ellos allí no creen en Jesucristo, y lo primero que preguntan es si estamos circuncidados. Entonces, Timoteo, prioricemos. ¿Qué está primero? ¿El evangelio o no sentir dolor? ¿Qué está primero, Timoteo? ¿El evangelio o nuestro propio criterio? Entonces, Timoteo llegó a la respuesta, el evangelio. Lo circuncidó por causa del evangelio. Estuvo dispuesto Timoteo inclusive a sentir ese dolor después ya de estar grande, porque pues si hay uno de los dolores profundos, 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 es la circuncisión del miembro viril, ¿sí? Y sobre todo cuando ya una persona está a una edad avanzada, y Timoteo no era un joven de 11 años ni de 15 años, era un hombre ya, ¿sí? Era un discípulo que Dios permitió ser preparado por su mamá y por su abuelita, que creció y ahora tuvo ese encuentro con Pablo para caminar con Pablo el resto de su vida y acompañar a Pablo hasta el último día antes de ser decapitado. Entonces, Pablo le da ese entrenamiento y le enseña a priorizar, porque Pablo no obligó a Timoteo, pero Pablo sí le explicó a Timoteo que la única manera para llegar con el evangelio allá es que él sea circuncidado. Así que era importante que se circuncidara. ¿Y qué hizo Timoteo? No, pues por causa del evangelio, por causa de ganarnos esas almas, por causa de llegar hasta allá y predicar el evangelio para que haya salvación en ellos, pues circuncídeme. Entonces priorizó el entrenamiento también de Pablo hacia Timoteo, fue enseñarle qué es primero. ¿Qué es primero? El entrenamiento de Jesucristo a sus discípulos fue enseñarle qué es primero.
El entrenamiento también que dieron los patriarcas del Antiguo Testamento, como Elías a Eliseo, fue enseñarle qué es primero. ¿Qué es primero? ¿A qué se aferraba, Elías? A la palabra. Se aferraba a la palabra, es decir, se aferraba a Cristo. ¿Y qué le enseñó Elías a Eliseo? Aférrate a la palabra. Prioriza la palabra. ¿Qué le enseñó Noé a su familia? Lo mismo, recibió una palabra de parte de Dios y se aferró a la palabra, es decir, se aferró a Cristo. Se aferró a Cristo, porque la palabra es Cristo, el verbo es Jesucristo, se hizo carne, la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué se aferró Noé? A la palabra. ¿A qué se aferró Moisés? A la palabra. ¿A qué se aferró Abraham? A la palabra. Todos se aferraban a Cristo. Y la influencia de levantar nuevos discípulos, ¿sí? Era aferrándose. Por ejemplo, Moisés caminaba allí con un discípulo llamado Josué. Y de allí, entre todos ellos, también estaba Caleb aprendiendo de Josué. ¿Y a qué les enseñó siempre? Aferrarse a la palabra, un entrenamiento continuo. Los perseguían, los querían matar, los querían sacar del campamento, pero ellos siempre estaban aferrados a la palabra. No importaba quién se pudiera levantar, ni aun la familia. Si se levanta la familia contra nosotros, aferrémonos a la palabra. Si se levanta la sociedad contra nosotros, aferrémonos a la palabra. Prioricemos el evangelio, no nosotros, no salvarnos, no cuidarnos, tampoco buscar los problemas, pero tampoco negarnos. Es decir, ni los buscamos ni tratamos de huir, solo nos aferramos. Ese es el entrenamiento que Pablo dio a Timoteo, que Jesucristo dio a Timoteo, dio a los discípulos y que todos los patriarcas dieron a aquellas personas que tenían que transmitirle el pacto. Un entrenamiento de una corriente continua. ¿Hay alguien aquí, iglesia? ¿Estamos aquí todos? Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, diga conmigo, debo aprender a tener la prioridad más importante, Debo Debe aprender aprender a tener la prioridad más importante, que es el deseo de Dios. que es que el es deseo de Dios. Primera de Corintios, perdón. Sí, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 10, versículo 14. ¿Lo puedes leer, por favor? Del versículo 14 hasta el 19, para que ustedes se den cuenta lo lindo que es esta escritura. Adelante. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Tiene que llamar Ludy está allá. Pastor Cierra tu Warner, apague micrófono. el micrófono, por favor. Gracias. Así Adelante. también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Amén. Entonces, conclusión de este tema con Pablo y Timoteo. Timoteo, que había ido al segundo viaje misionero con Pablo, sirvió para la evangelización de Macedonia y por orden de Pablo había hecho su ministerio en Tesalónica. Después se unió a Pablo para el momento del evangelio y para seguir llevando el evangelio. Y después del tercer viaje misionero de Pablo, regresaron a Jerusalén. Después Pablo escribió su última carta cuando estaba en la prisión de Roma y cuando Timoteo estaba haciendo su ministerio pastoral en la iglesia de Éfeso. Allí
también reciben esa carta. Al igual que el significado de su propio nombre, de Timoteo, que significa aquel que siente amor o adoración a Dios. Así, ese es el nombre de Timoteo, aquel que siente amor o adoración a Dios. Él había vivido la vida de glorificar a Dios desde su nacimiento y su vida entera, totalmente glorificando a Dios, glorificando a Dios. Por eso Pablo lo llamó el discípulo amado, el discípulo Timoteo. Así que vamos a confesar todos juntos. A ver, vamos a confesar todos juntos. Vamos a decir, Señor, desde hoy, quiero ser, quiero entender a que tú seas mi prioridad en todo. A que tú seas mi prioridad en todo. Y que todo lo que me has dado, Y que todo lo que me has dado, todo lo que me has entregado, todo lo que me has entregado, mi vida, mi cuerpo, mi salud, mi economía, todo lo que soy, y todo lo que tengo, sea para la evangelización mundial, para cumplir tu deseo en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a un descanso.